Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de los tumores cerebrales. Es realmente un tema bastante complejo. Pensar que hay tumores cerebrales benignos, hay tumores cerebrales malignos. Dentro de los tumores cerebrales malignos, unas veces estos tumores se desarrollan en las propias células cerebrales, los llamaríamos tumores cerebrales malignos primarios, pero a veces son secundarios a metástasis de otros tumores. En este programa lo que vamos a hablar es de los tumores cerebrales malignos, veremos qué síntomas se pueden presentar, cómo hacer el diagnóstico, cuál es el tratamiento más adecuado y el pronóstico. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Isabel de la Fuente Muñoz, gracias Isabel por venir. Tú eres jefa de sección de oncología radioterápica en el Hospital Virgen de la Risaca, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Matías Felipe, gracias Matías. Tú eres médico especialista en neurocirugía en el Hospital Virgen de la Risaca. Y Silverio Ross, el faro de la oncología en Murcia. Muchas gracias. Tú eres, hombre, me dijiste que lo dijera así, ¿no? Sí, yo por eso, además del faro, eres médico oncólogo de la Risaca y especialista sobre todo en neurooncología. Hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué le gustaría saber a distintas personas sobre el tema que tratamos hoy. Doctor, ¿qué síntomas presentan los tumores cerebrales? ¿Existen varios tipos de tumores cerebrales? ¿Qué secuelas pueden dejar los tumores cerebrales? ¿Qué tratamiento tienen estos tumores? Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Matías, todo el mundo sabe que los tumores se originan en las células. Para intentar centrar un poquito un tema complejo, quiero que nos expliques las distintas células que existen en el cerebro para luego poder etiquetar mejor a los tumores. Sí, bueno, pues básicamente existen dos tipos de células. Las células, digamos, nobles, las neuronas, las que se encargan de transmitir la información y los impulsos nerviosos, son aproximadamente entre 100.000 millones y 1 billón de neuronas en todo el sistema nervioso central. Y después están las células gliales, las células de soporte, las células que se encargan de funciones como la inmunológica, de promover, de adecuar la barrera hematoencefálica. Dentro de esas células están los astrocitos, los oligodendrocitos, las células ependimarias y las células de la microglía. En los tumores primarios, la mayor parte de los tumores primarios se originan en estas células gliales, estas células de sostén. Has dicho que yo siempre tenía entendido que siempre dice, ¿cuántas neuronas tenemos? Y 100.000 millones, pero tú has dicho entre 100.000 millones y 1 billón. Sí, 10, o sea, pero que sí. La diferencia, o sea... Depende de la persona. No, pero me refiero que la diferencia son 10 veces más, ¿no? Entre sí. 100.000 y 1 billón son 10... En fin, no, pues lo digo porque, bueno, está bien que no nos quedemos solo con que tenemos 100.000, que hay gente que tiene más, ¿eh? Así. Isabel, como ha comentado Matías, un grupo de las células que tenemos en el cerebro son las células gliales. Él ha comentado algo, pero ¿qué función tienen esas células? Porque podemos pensar que es solo soporte, ¿no? Y tienen funciones más importantes, ¿no? Bueno, efectivamente, como ha dicho Matías, las neuronas forman un porcentaje de pues eso, 100.000 millones de neuronas, pero la parte glial es que son 5 o 10 veces, se multiplica por 5 o 10 veces más la cantidad de células gliales, es decir, que son la mayoría de las células que componen nuestro cerebro.
Dentro de estas células gliales, que antes se pensaban que solamente eran arquitecturales, es decir, que mantenían a las neuronas, se ha visto que son muchísimo más importantes, como ha dicho ya, ha dado un apunte. Hay varias de ellas y, por ejemplo, los oligodendrocitos y las células de Van son las que producen la mielina y son las que producen esa barrera para que sirva para separarle del resto de las células, pero además para la conducción nerviosa. Aparte de eso, tenemos la zona de la microglía, que son aquellas que responden a cualquier daño externo que se haga y que son las que van a responder de manera inflamatoria al sistema inmunológico. Y luego tenemos los astrocitos, que se llaman así porque tienen en forma de astro, en forma de estrellas, y que lo que son muy importantes porque son los colaboradores con las neuronas para ayudar a la neurotransmisión, para ayudar a que el ambiente que hay sea el adecuado, el pH, el potasio, esas son las que lo van a hacer, para ayudar a crecer a las neuronas y a repararlas, es decir, que son el soporte y el sustento de las células nobles. Y son de estas células precisamente de las que nosotros vamos a tener que hablar ahora, ¿no? Efectivamente. O sea, que el cerebro no solo tiene las neuronas, que siempre hablamos de neuronas, pero que hay otros grupos que sin ellos no funcionaría y además no se defendería. Silverio, ¿qué tumores se pueden desarrollar a partir de las células gliales? Pues hay una clasificación histológica que comprende multitud de tumores, ¿no? Pero los que vemos en la clínica básicamente se componen pues, de glioblastomas, que es el tumor maligno primario del cerebro más frecuente, y luego ya en bastante menor porcentaje pues hay astrocitomas, hay oligodendrogliomas y luego hay ependimomas. Y luego en niños se ven otro tipo de tumores que no tienen nada que ver con los que se tratan en adultos, incluso que pueden derivar de las propias neuronas. Son tumores bueno, como muy embrionarios, son tumores muy iniciales, ¿no? Pero realmente el grueso de la consulta que tratamos de tumores malignos primarios es de glioblastoma multiforme. Sí. Fíjate que has dicho que en los niños puede haber células que incluso de las mismas neuronas. ¿En adultos no hay tumores de las neuronas? En adultos sí que hay, pero son rarísimos, excepcionales. ¿No? Y... Hombre, porque de cualquier célula puede derivar un tumor, pero sí. Es verdad que no se habla, vamos, yo no lo he oído así en adultos, siempre se habla como origen primario de la neurona. Casos anecdóticos. Anecdóticos. Matías, vamos a centrarnos en uno de los tumores del cerebro, digamos, más conocido, que es el glioblastoma. ¿Realmente es un tumor frecuente o es raro? Es bastante frecuente, desgraciadamente, como ha dicho Silverio. Aproximadamente el 40-45% de los tumores cerebrales son gliomas, derivados de la glía. Y dentro de esos tumores gliales, el 85% es el glioblastoma multiforme. Es el tumor primario maligno más frecuente del cerebro. La incidencia que suele tener aproximadamente es entre 3-4 casos por 100.000 habitantes por año. Estamos hablando que en la región de Murcia, que tenemos aproximadamente 1,5 millones de habitantes, tenemos una incidencia anual de unos entre 45 y 60 casos nuevos al año. Personalmente estas son estadísticas. La visión o la sensación que tenemos nosotros como neurocirujanos es que en los últimos años está aumentando algo la incidencia. Puede ser porque está aumentando la edad de la población. Estos tumores son más frecuentes en el rango de edad entre 50, 60, 70 años, ligeramente más frecuentes también en varones, y a lo mejor ese es el motivo por el que estamos viendo ese aumento de incidencia. Sí, realmente, la incidencia es la que tú has dicho, pero no sé, a lo mejor porque hemos tenido personas que conocemos que han tenido un glioblastoma, también tenemos la sensación, las personas de la calle, de que probablemente está aumentando la incidencia. Puede ser la sensación subjetiva que podamos tener cada uno. Claro, cuando te toca, por ejemplo, a un compañero nuestro y tal y cual, pues te impacta, y una cosa que tienes así como diciendo, bueno, esto le da a otro, resulta que existe. Isabel, tu especialidad es la radioterapia, sobre todo a nivel cerebral. ¿En qué casos se utiliza la radioterapia cerebral? Sí, yo quería decir un apunte, que esto no es solamente lo que estáis comentando, es la sensación. Es que hay una estadística que dice que el aumento ya es de cerca de un 10, un 12%, es decir, que no estamos hablando de sensación, es que ya hay estadística que dice que en los últimos 5 años ha habido hasta un 12% más de casos en España. Entonces, quiero decir que es una estadística real. ¿Vale? ¿Y se sabe por qué está aumentando o no se sabe?
No lo sabemos en este momento. Bueno. No sabemos. Bueno, efectivamente, como me decías, me voy a centrar en mi terapéutica para comentaros un poco cómo utilizamos la radioterapia a nivel cerebral. Como sabéis, la radioterapia es una de las terapéuticas que se utilizan en este tipo de enfermedades y que lo que utiliza es la radiación ionizante para tratar estos tumores. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos varias maneras de ayudar o de colaborar. La primera es un tratamiento de tipo adyuvante, es decir, los cirujanos hacen su cirugía, hacen su exéresis, todo lo completo que pueden hacer, y después nosotros hacemos un tratamiento adyuvante, es decir, un tratamiento que intenta complementar aquello que hace la cirugía, tanto con radio como con quimio, con las dos cosas a la vez. ¿Por qué? Porque sabemos, y está estadísticamente ya demostrado, que añadir estos dos tratamientos a la cirugía aumenta no solamente la supervivencia, o sea, no solamente el control local, sino también la supervivencia, con lo cual lo estamos haciendo para mejorar las estadísticas. Además de un tratamiento adyuvante, es decir, para ayudar a esos pacientes que están operados, lo estamos haciendo también a veces con intención radical. ¿En qué casos? En aquellos casos en los que no se puede hacer cirugía, por ejemplo, en determinadas metástasis que son muy profundas y no se pueden hacer, lo estamos haciendo con intención de acabar con esa lesión o de controlarla. Y lo estamos haciendo también con intención paliativa, en casos en los que sabemos que los pacientes no se van a curar, pero que tienen una serie de sintomatología que les hace que el final de la vida sea más complicada y con más deterioro, como cefaleas, alteraciones neurológicas, y nosotros colaboramos a que puedan tener una situación o sea que final. Lo utilizáis para en muchos casos y para distintas circunstancias. Lo estamos utilizando como profilaxis en algunos casos, como por ejemplo en las metástasis cerebrales del tumor microcítico, antes de que aparezcan de pulmón, antes de que aparezcan las metástasis, lo estamos utilizando para que no aparezcan después, es decir, como profilácticos. O sea que dais radioterapia cerebral para evitar las metástasis del cáncer microcítico de pulmón. Efectivamente. Vale, está bien. Silverio, ¿y qué papel juega? Hay que decir, el glioblastoma pues es un tumor maligno y entonces hay que utilizar todas las armas, como ha dicho muy bien Isabel. La cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, ¿qué papel juega? Pues la quimioterapia en este tumor pues juega un papel que desde hace 18 años pues no hemos cambiado el esquema de tratamiento de estos pacientes, es decir, que desde principios de los 2000, después de la cirugía, hay un tratamiento, como ha dicho Isabel, de combinación de radio con quimio, una quimioterapia que se toma en pastillas, y eso lo que ha demostrado es que es mejor, esa combinación de los tres tratamientos, mejor que hacer cirugía y radioterapia sola. Así como otros tumores han tenido pues una mejora muy notable pues, con la inmunoterapia, con un tratamiento dirigido, en el caso de los tumores cerebrales y en concreto en el glioblastoma, pues no hemos tenido esos avances. Hemos avanzado mucho más en la biología molecular del tumor, en la clasificación, en saber cuál es la gliomagénesis, es decir, cómo se forman, incluso en cómo se extienden, pero realmente en el tema del tratamiento pues llevamos, como digo, pues casi 20 años utilizando prácticamente el mismo. Utilizamos también otro tipo de terapia que no es la quimioterapia, la dejamos para cuando la enfermedad ha progresado a este tratamiento, pues utilizamos fármacos que dificultan mucho el desarrollo de vasos sanguíneos alrededor del tumor, es decir, el propio tumor se genera su propio aporte sanguíneo y con los fármacos que empleamos mejoramos sobre todo la sintomatología, conseguimos disminuir la dosis de esteroides que necesitan los pacientes, que en ocasiones pues gran parte de los efectos secundarios de los esteroides los desarrollan en este tipo de pacientes, y con los fármacos antiangiogénicos conseguimos ahorrar esteroides, mejorar la sintomatología, pero por desgracia no tenemos un impacto grande en supervivencia. O sea que realmente en cuanto a la quimioterapia en los últimos 18 años poco se ha avanzado. Pocos avances. Bueno, a ver si investigáis algo. Hombre, si investigaciones, si el problema de estos tumores es que se prueban muchas alternativas, diana o posibles dianas, y luego cuando se investigan en pacientes en ensayos clínicos, pues vemos que no desbancan a lo que estamos haciendo, es decir, que son terapias que quedan ahí en una vía muerta y no se sigue avanzando, pero investigar se investiga, claro. Matías, en algunos tumores sabemos que hay unos factores de riesgo, por ejemplo en el cáncer de colon, pues una dieta pobre en vegetales, una dieta rica en carne roja, pues parece que puede favorecerlo. ¿Hay algún factor que favorezca el desarrollo de los glioblastomas y sobre todo
Cuando una persona tiene un tipo de esta enfermedad, dice, ¿qué podía yo haber hecho? ¿O qué si hay algo que se pueda? Esa es una gran pregunta que nos vienen siempre a los pacientes a urgencias o a la consulta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Pues lamentablemente no, nada. Es una lotería mala. Aparece de nuevo, hay estudios que tienen algún tipo de correlación estadísticamente significativa por ciertas radiaciones ionizantes en la región de cabeza y cuello, pero tampoco está fuertemente demostrado. Hay un porcentaje, en torno a un 5% de tumores que se desarrollan dentro de unos síndromes hereditarios genéticos, como el síndrome de Turcot, el síndrome de Lynch, el síndrome de Li-Fraumeni, patologías como los síndromes neurocutáneos o facomatosis, como la neurofibromatosis, la esclerosis tuberosa, pero es un escaso porcentaje, 5%. Pequeño. El resto es, pues, desafortunadamente es que ha venido. Mala suerte. Vale, vale. Bueno, porque siempre, hombre, nos gusta a veces, pues en determinar, por ejemplo, en el cáncer de laringe, pues si no fumas y no bebes, tienes muy pocas te puede dar, pero las probabilidades son poquitas, mientras que si fumas y bebes, mucho. Pero aquí en este tipo de tumor, en el glioblastoma, no podemos ahora asegurar. Mismo... Incluso ahí se han hecho estudios sobre el uso del móvil. Tampoco se ha demostrado nada que el uso del teléfono móvil. Sí, otros que decían que no se demostraba. Sí. Pero bueno, aquí sí que me gustaría añadir que efectivamente el uso de la radiación ionizante, por ejemplo los escáneres que se pueden hacer, los TAC cerebrales, los tiene que indicar pues, un facultativo, un médico, porque sobre todo a edades tempranas pueden pasar facturas. Es decir, que es importante no insistir en que me hagan un escáner si realmente no estás buscando nada en concreto, o la exploración o la historia del paciente no te sugiere que tenga una patología, porque es una radiación que se va acumulando. Entonces, sobre todo en gente joven, hay que intentar evitarlo al máximo posible. Sí, porque de hecho recientemente yo he leído que ya estaba demostrado eso, que las radiaciones ionizantes esas que sí que favorecían determinados tumores, sobre todo cuando se dan en niños. Nosotros tenemos muchos pacientes desde niños con válvulas, pacientes con hidrocefalias congénitas o tumorales, y muchos de esos pacientes tienen complicaciones. Y un método diagnóstico rápido, sencillo y eficaz es el TAC para ver si hay algún mal funcionamiento valvular. Y en muchas ocasiones pues acotamos el uso de ese TAC, utilizando otras técnicas diagnósticas como ecografía o... ¿La resonancia también estaría en la resonancia? No tendría ese problema. No lo digo, hombre, también por tranquilidad de la población, que dice, me han mandado, han dicho el escáner, pero la resonancia... El escáner es un TAC. Ya, sí. La resonancia no. Isabel, ¿la radioterapia se usa también en la patología benigna cerebral? Efectivamente, se utiliza en la patología benigna y la llamamos benigna por llamarla de alguna manera, porque son lesiones no oncológicas, es decir, que no son tumorales, pero que sí que tienen... o sea, que dan problemas, no son malignos como tal, pero que muchas veces por su localización pueden dar unos problemas muy serios. Nosotros aquí lo que utilizamos no es el efecto que utilizamos cuando, por ejemplo, tratamos un tumor, una lesión oncológica, y es acabar con las células malignas, sino que lo que estamos utilizando es el efecto antiinflamatorio y antiproliferativo que produce la radioterapia. Es decir, nosotros en los casos de tumores o lesiones benignas lo que hacemos es intentar pararlas, es decir, no acabamos con ellos porque son lesiones que no pueden quitarse, sino que lo que hacemos es pararlos, frenarlos, dejarlos que se queden como están. Lo hacemos, por ejemplo, en malformaciones arteriovenosas que están situadas en localizaciones de difícil acceso para el cirujano y que son pequeñitas de tratar, en las que nosotros podemos bueno, pues aportar una solución buena en un tiempo razonable. O, por ejemplo, en meningiomas de bajo grado, en neurinomas, en adenomas de hipófisis funcionantes o no funcionantes, es decir, en aquellos que van a crecer y están en una localización que pueden producir problemas con el quiasma o con el tronco, que producen una serie de hormonas que no hay manera de pararlas de otra manera, y en estos casos bueno, pues sirven como alternativa a la cirugía y con buenos resultados. Incluso en algunos casos, por ejemplo, de patología funcional, cerebral, neurológica, que no están muy utilizados, pero se han visto que, por ejemplo, en casos con Parkinson o en casos con
con focos epileptógenos, se dan este tipo de tratamientos y pueden solucionarlo. Incluso hay estudios para el Alzheimer, es decir, que la radioterapia en patología benigna se está utilizando cada vez más y con unas indicaciones muy especiales, buscando eso, el efecto antiinflamatorio y antiproliferativo. Que no es poco, porque si tiene un tumor benigno, pero como tú decías muy bien, está en una zona delicada que comprime el quiasma y te puede dejar ciego. Y que el cirujano además, bueno, pues claro, llegar a esas localizaciones a veces no es fácil. Silverio, en el glioblastoma, aparte de la quimioterapia, que ya has comentado que ha habido muy pocos avances en los últimos 20 años, ¿qué otros tratamientos oncológicos se pueden plantear? Mira, he comentado el tema de los antiangiogénicos porque es verdad que son fármacos que venían muy prometedores, porque sí que en un porcentaje pequeño de pacientes veíamos una mejoría sintomática buena, incluso en la radiología también una mejoría de la enfermedad, pero por desgracia cuando se ha intentado añadir al tratamiento principal, a la columna vertebral del tratamiento de estos tumores, se ha visto que no aportaban supervivencia, aportan mejoría sintomática, ahorran esteroides como he dicho y pueden hacer que el paciente esté más tiempo sin la clínica de la enfermedad. Entonces, básicamente nos manejamos con eso y luego ya hay casos, como ha comentado Matías, de enfermedades que están ligadas a síndromes genéticos, sobre todo el síndrome de Lynch, que tiene tendencia a desarrollar glioblastomas. Este síndrome en concreto hace que los tumores tengan muchísimas mutaciones, ¿vale? Y al tener muchísimas mutaciones es un reclamo para el sistema inmune. Y ya hay experiencias de casos que yo tengo uno en la consulta, tratado con inmunoterapia y con una respuesta espectacular. Es decir, pero es una minoría. Son casos excepcionales. Porque sí, los antiangiogénicos sí que han dado, por ejemplo, muy buenos resultados en la retinopatía diabética y en otros problemas porque impide la proliferación vascular y claro, pero aquí no hay de momento. En nuestra sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego Juan Carlos Ferre y nuestra experta en traducción Mariluz Soler nos van a decir el origen de varias palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas, en el programa de hoy vamos a hablar de los tumores, en concreto de los cerebrales. Muy bien, pues te empiezo yo con la palabra tumor. Viene del latín tumor tumoris, que significa hinchazón. El equivalente en griego es oncon, por eso nos referimos al especialista como oncólogo. Y la palabra cerebrum, cerebro, viene de cerebrum en latín, con ese sufijo final brum que indica que lleva, igual que tenemos en candelabro, el que lleva la candela, la luz. Los griegos utilizaban otro término que es encéfalo, donde cefale es cabeza y en dentro, lo que hay dentro de la cabeza, el encéfalo es el cerebro latino. Pues adentrándonos en los tumores cerebrales, podemos empezar por el meningioma. Es un tumor benigno, derivado de las meninges. La palabra está compuesta por varias en griego: menings, membrana, angeion, vaso sanguíneo, y el sufijo oma, que indica masa o tumor. Sí, el meningioma es benigno, pero el abultamiento que se produce en las membranas que rodean el cerebro puede comprimir lo suficiente como para causar discapacidades graves. Sí, esto pasa, Juan Carlos. Otro tipo de tumor cerebral es el glioblastoma. Viene del griego glio, que es pegamento, blastos, que es germen, y de nuevo el sufijo oma, que indica tumor. Y blastos es germen, pero en medicina es la forma celular inmadura. Pues este último sí que tiene que ser de los que se agarran fuerte, porque lleva la palabra pegamento en su composición. Bueno, recuerden siempre acudir lo antes posible, en cuanto note cualquier síntoma, al especialista. Palabras de médicos. Vamos a ver, Matías, ¿qué síntomas nos podría dar una persona que tuviera un glioblastoma? ¿Qué síntomas podría tener? Pues los síntomas del glioblastoma son indistinguibles de cualquier otro tumor o cualquier otra lesión ocupante de espacio supratentorial. Lo más frecuente es el síndrome de hipertensión intracraneal, la cefalea, una cefalea que no cede con tratamiento analgésico habitual, una cefalea que aumenta con los esfuerzos, con el Valsalva, un dolor de cabeza que te despierta por las mañanas, ¿vale? Esas cefaleas muchas veces pueden asociar náuseas y vómitos dentro de lo que es el síndrome de hipertensión intracraneal. Otro tipo de sintomatología bastante frecuente es la aparición de síndromes deficitarios o síndromes focales, hemiparesias, afasias, es decir, alteraciones del lenguaje, alteraciones visuales o camprimétricas, alteraciones de la personalidad y del comportamiento. Y por último, otra sintomatología también bastante frecuente es la aparición de crisis epilépticas de nuevo,
se estima que los tumores cerebrales son la causa más frecuente de epilepsia entre los 35 y los 50 años. Pues ya digo que el glioblastoma no hay, quizá la rápida progresión de los síntomas es algo más característico de los glioblastomas que de otro tipo de tumores cerebrales, pero básicamente... Que no hay un síntoma específico, esto... Que es lesión ocupante de espacio. Lesión, efectivamente, que es porque ocupa un espacio en una cavidad cerrada y entonces te da el dolor de cabeza, la focalidad, vómitos y la focalidad o la epilepsia. Pues nada, tenemos pocas cosas que decir, oye, vamos a fijarnos en esto, sino... Si te pasa cualquiera de esas cosas, hay que fijarse. Hay que fijarse. No, ¿vale? no, sí, pero porque si no es un glioblastoma multiforme, será otra cosa. Ya, pero que una cefalea, las personas que tienen cefalea, y luego hay un problema a veces, por ejemplo, gente que tiene cefaleas de manera habitual, ¿cómo podría diferenciar una cefalea habitual de otro problema más serio, como pudiera ser esto? Pues una cefalea de hipertensión intracraneal, la sintomatología que hemos comentado, ¿vale? Que vaya asociada con... refractaria al tratamiento habitual, empeora con los esfuerzos, con el decúbito, te despierta por las mañanas, es la típica cefalea de hipertensión intracraneal asociada a otros síntomas. Isabel, ¿qué tipos de radioterapia diferentes se pueden utilizar en estas patologías? Bueno, vamos a ver, nosotros sabéis que hay dos tipos de radioterapia, la que llamamos externa e interna. La radioterapia externa es aquella que podemos dar a través de una máquina especial, que es un acelerador lineal que emite la radiación, y aquí sí que hemos tenido una serie de avances espectaculares en los últimos años. Imaginaros que el tumor es algo redondito, es una esfera, y nosotros inicialmente, cuando empezamos a hacer ya hace tiempo radioterapia, lo hacíamos con campos cuadrados, con lo cual los bordes, como dijéramos, de una lesión, pues te entraban dentro de ese campo de radiación, es decir, que estábamos haciendo un tratamiento no solamente a la lesión, sino a todo lo que había de alrededor. En este momento los aceleradores lineales que tenemos tienen incluidos en el cabezal, por donde sale la radiación, una serie de láminas de plomo incorporadas con motores independientes, que hace que cada uno de esos láminas se pueda ir moviendo y da girando alrededor de esa esfera o de ese tumor, y en cada uno de los planos del espacio puede dibujar cómo es ese tumor y solamente ir dándole radioterapia a esa zona con muy poquita dosis alrededor. Esto es lo que llamamos radioterapia volumétrica, VMAT o IMRT, es decir, que podemos ir esculpiendo en cada una de las fases del espacio cómo es la lesión y ir dándole concretamente en esa zona. No solamente con el acelerador, sino que hay máquinas incluso ya robotizadas que lo que hacen es que van moviendo un brazo robotizado para entrar desde diferentes ángulos a lo que es la lesión. Esto hace pues, que podamos evitar estructuras como por ejemplo el quiasma, los nervios ópticos, porque entramos por una zona diferente y no vamos a darle radiación. A todo esto hay que añadirle que se ha mejorado también, por ejemplo, las imágenes. Nosotros cuando damos un tratamiento, cada vez que al paciente se le da cada sesión, se hace una especie de TAC inicial para que corresponda lo que nosotros hemos dibujado con lo que estamos viendo en ese momento. Y nuestras mesas de tratamiento se mueven, giran de tal manera que podemos ajustar de manera milimétrica para que todos los días le demos en la misma posición. Si a esto le añadimos que además muchas veces hay máquinas incluso que llevan incorporada una resonancia, con la resonancia podemos definir todavía mejor los volúmenes. O sea que realmente había avanzado muchísimo igual que estos Silverios era el faro de esta, pero han avanzado bien poco y vosotros habéis avanzado muchísimo. El problema es que sí se ha avanzado técnicamente, pero a nivel de resultados tampoco el avance tampoco es espectacular. No obstante, creo que por aquí tenemos una buena vía. Una buena vía de mejorar, ¿no? Y no solamente hemos avanzado en radioterapia externa, también hemos intentado hacer ahora radioterapia intraoperatoria. Es algo que lo estamos haciendo en otras patologías, como en la mama, pero que ahora en los glioblastomas, en las recidivas, incluso en las metástasis, lo que se hace es que el cirujano opera y nosotros colocamos dentro del lecho tumoral una bolita para poder radiar justo en esa zona. Cada vez hay más avances en estas características. Silverio, ya que ha habido poco avance en la quimioterapia tradicional para el glioblastoma, yo he leído algún artículo, además de fármacos que utilizamos los endocrinos
todos los días, y no solo los endocrinos, sino cualquier médico de primaria, que es la metformina y la simvastatina. La metformina que la utilizamos para el control de la diabetes y la simvastatina para el colesterol. Y que esa asociación parece ser en estudios in vitro que podría tener algún papel. Esa asociación siempre se comunican resultados espectaculares in vitro, en ratones, pero luego no se traduce en unos resultados muy espectaculares en pacientes. Luego, cuando se llevan a cabo en la práctica, pues es cierto que no es una cosa muy llamativa. Sí que es verdad que el cerebro, como ha dicho Isabel, es un santuario y está protegido por una barrera y hace que sea difícil que los fármacos que se dan por intravenosos o por vía oral pues lleguen o penetren con facilidad. Pero sí que es verdad que la metformina y la oncología ya desde hace muchísimo tiempo, y no solo en la patología cerebral, sino incluso en el cáncer de pulmón, en subtipos específicos, combinados con el tratamiento que empleamos, sí que es verdad que los resultados mejoran. Pero... que ves que la metformina es un fármaco que estamos usando 40 o 50 años. Yo cuando estudiaba medicina ya se hablaba de la metformina, ya se utilizaba, e incluso se están haciendo estudios en personas sin ninguna patología, porque parece ser que disminuye el acortamiento de los telómeros y por tanto el envejecimiento celular. O sea que está ahí, pero tampoco, o sea, está ahí, pero no es una cosa definitiva, ¿no? Sí, bueno, muchas veces también es verdad que yo lo hablaba con un endocrino que decían que si la metformina siguiera con la patente, pues probablemente incluso la venderían como un fármaco oncológico. Ya, bueno, entonces es que algún efecto tiene, efecto tiene. Matías, imaginémonos que un paciente pues que presenta una cefalea más o menos con las características que tú has dicho, con que no ceda al tratamiento habitual, que te despierta, etcétera, o un paciente tiene algún otro síntoma, el hormigueo, las parestesias, la pérdida de fuerza. ¿Qué exploraciones complementarias hay que hacer para llegar a un diagnóstico de precisión de un glioblastoma y cómo se diferencia un glioblastoma, que es un tumor maligno, de, digamos, otras patologías que no son tan malas? Bueno, nuestros pacientes generalmente suelen llegar con estos síntomas a urgencias. En urgencias se realiza pues un TAC simple. El TAC simple te puede dar, un TAC craneal simple te puede dar indicios, pero la prueba gold estándar es la resonancia. En la resonancia, consecuencias habituales con y sin contraste y consecuencias especiales como son la difusión, la perfusión, la espectroscopia, que te hacen incluso análisis metabólicos de lo que es la propia lesión. Es decir que nuestros equipos de neuroradiología pues, son bastante buenos, nuestros radiólogos, y tienen una correlación diagnóstico radiológico, diagnóstico histológico en este tipo de tumores bastante alta, por encima del 90%. ¿Vale? Entonces, a veces te preguntas que por qué hacemos biopsias si tenemos el diagnóstico radiológico, pero bueno, eso es otro cantar. ¿Qué patologías hay que hacer el diagnóstico diferencial? Pues las metástasis, porque tienen semiológica, la semiología radiológica de una metástasis y un glioblastoma son parecidas, son lesiones, muchas de ellas abigarradas, con centro necrótico, con captación de contraste alrededor, con mucho edema en la sustancia blanca. Otro tipo de patología, en este caso más benigna, son los accesos cerebrales, que pueden dar también imágenes parecidas, e incluso procesos isquémicos antiguos o hemorragias antiguas que en la evolución, en los cambios evolutivos que tienen, pueden dar ese tipo de imágenes. Gracias a los radiólogos y a las técnicas de la resonancia especiales, como la difusión, perfusión, espectroscopia, pues se puede llegar a diferenciar la mayor parte de ellos. Dices que hasta un 90% de similitud, o sea que... O incluso más. Más del 90% los radiólogos con estas nuevas resonancias y tal, te pueden dar el diagnóstico que confirma la biopsia, porque la biopsia es para confirmar. Efectivamente. La biopsia te confirma y te da, bueno, ya hablaremos después, la biopsia te confirma el diagnóstico histológico, pero los últimos años también te da muchos más datos, de los que hablaremos después. Estudios moleculares. Efectivamente. Vamos a ver, Isabel, has comentado algo, ¿no? Pero es el tema de la radiocirugía, que es una cosa que está avanzando mucho.
¿En qué consiste exactamente y quién la hace? Aunque ya me ha dado a entender que la hacéis vosotros. No, bueno, la hacemos nosotros, pero es una de las técnicas que utilizamos en la que necesitamos más de un equipo multidisciplinar. Quiero decir, nosotros la hacemos en colaboración con los neurocirujanos, con los radiofísicos, con los radiólogos del hospital, es decir, que necesitamos muchísima colaboración. Es un equipo que tiene que funcionar de manera coordinada para que las cosas funcionen. Habitualmente las estamos utilizando para patologías benignas como meningiomas, neurinomas, malformaciones arteriovenosas o para metástasis. Nosotros tenemos muchísima experiencia en el hospital, ya tenemos más de 500 casos hechos. Y lo que se hace habitualmente es al paciente se le ingresa por la mañana, se le hace una resonancia, se le coloca un marco estereotáctico. Eso es para que no se mueva, ¿no? Sí, eso es para que no se mueva y para que además se le puedan coger unas coordenadas a la hora de darle el tratamiento. Y después se le hace un TAC para que nosotros podamos planificar. La resonancia y el TAC se fusionan, hacemos nuestros dibujos y nuestra planificación. Y a principios de la tarde se hace el tratamiento en la máquina y a última hora de la tarde el paciente se va a casa. Habitualmente esto lo hacemos con una única fracción, pero se están haciendo también tratamientos de 3 a 5 fracciones en los que la guía no es cruenta, es decir, que es una máscara reposicionable y en los que tienen también una serie de efectos igual de buenos que una radiocirugía de un monotiro. La idea de este tratamiento fundamentalmente es que necesita de mucha coordinación y de mucha gente, no solamente facultativos, sino que nuestros enfermeros y nuestros técnicos necesitan estar entrenados y lo hacen muy bien porque es gente con muchísima calidad a la hora de los tratamientos. Sí, que uno dice, me han dado radiocirugía, y como diciendo, bueno, radiocirugía, esto nada, y realmente, fíjate lo que has explicado tú, desde que ingresa, todas las cosas que se hace, y luego todo el que hace ese trabajo tiene que dominarlo a la perfección, porque si no la cosa sale fatal. Efectivamente, tenemos, es verdad, un equipo multidisciplinar, ya os digo, no solamente de facultativos y de físicos, sino de técnicos de nuestro servicio, que funcionan de manera espectacular. En esas cosas técnicas sí que es verdad que la medicina ha dado un cambio brutal. Hablamos en las técnicas diagnósticas, el tema de las resonancias y todo, funcionales. Silverio, ahora nos contará Matías los objetivos del tratamiento quirúrgico, pero estos pacientes necesitan también un tratamiento rehabilitador físico, terapia ocupacional y todo eso, ¿y se hace? Pues mira, en función de la situación física del paciente, porque en ocasiones la sintomatología que deja o las secuelas que deja pues lo merman bastante, pero yo siempre animo a todos los pacientes y a las familias que se encuentren activas, que busquen por lo menos el ralentizar la pérdida neurológica que pueda llevar con este tipo de enfermedades, es decir, que se rehabiliten tanto de forma motora como intelectual y que no se queden parados, es decir, que esto también pueden poner de su parte y realmente me gustaría que funcionara mejor un circuito de rehabilitación, porque es verdad que en estos pacientes es complicado tanto por la situación física como por el pronóstico que tienen, el establecer un plan de rehabilitación intensivo, ¿no? Pero aunque sea poquito, en la casa o bien asesorados que lo puedan hacer con los familiares, es fundamental para que la calidad de vida sea la máxima posible. O sea que es muy aconsejable, sí. aunque no sea en un centro especializado en estos casos, sino en la misma casa, sí, con bien instruido la persona que lo hace. Matías, ¿cuál sería el objetivo del tratamiento quirúrgico? Porque las cosas no son fáciles. No. El objetivo del tratamiento quirúrgico siempre, por lo menos en neurocirugía, es el mismo, es llegar a la máxima resección posible, porque eso sí que está demostrado que aumenta la supervivencia en este tipo de patología, pero también con la mayor seguridad posible. Estamos hablando del cerebro. En el cerebro los límites están muy pegadillos, muy juntos, todas las funciones. Entonces, a veces la máxima resección completa que uno imagina prequirúrgica, después en la realidad no se puede llevar a cabo por las posibles secuelas o efectos secundarios importantes que van a impactar mucho en su pronóstico. Otros objetivos, el diagnóstico histológico y genético molecular. Ahora mismo ya hay unos marcadores que, dependiendo de esos marcadores, podemos aventurar
al paciente un pronóstico o un tratamiento. Bueno, el tratamiento todavía no, pero sí que un pronóstico diferente se le puede aventurar gracias a ese tipo de marcadores moleculares que podemos obtener con el tejido. Y por último también, evidentemente, la mejoría de la sintomatológica. Hay pacientes que entran en un estado del quirófano mal, con una focalidad importante, y gracias a la cirugía eso mejora. Al igual que mejora la focalidad en muchas ocasiones, también mejoramos pacientes que tienen crisis refractarias secundarias a ese tipo de lesión. Entonces, o sea que el objetivo no es la curación, porque en principio no se puede, pero este sí no. mejorar los síntomas, mejorar el pronóstico cuando se puede quitar mucho, y el estudio molecular de esto que puede hacer que luego podáis informar mejor sobre... Podamos informar mejor, y en un futuro, espero que más cercano que lejano, tratamientos pues más... algunas dianas más certeras para este tipo de lesiones. Muy bien, vamos a dar paso a la publicidad. Isabel, ya nos ha dicho Matías un poco los objetivos del tratamiento quirúrgico, pero la radioterapia, ¿qué objetivos tendría en el tratamiento, sobre todo de los glioblastomas o de los tumores cerebrales de alto grado? Bueno, yo voy a apuntar una cosa que habéis dicho antes, y que creo que la histología y todas las alteraciones genéticas que hay ya nos están condicionando, o sea, ya en este presente, esperamos que lo hagan más en el futuro y de manera más específica, pero en este momento ya nos están condicionando diferentes tipos de tratamiento, es decir, que a nosotros sí que nos ha variado el cómo tratamos dependiendo de esas mutaciones. Hay casos que antes tratabas de manera más agresiva y ahora lo hacemos menos, es decir, que sí que en este momento ya hay datos que nos dicen cómo tratar en determinados casos. Probablemente en un futuro esto lo vamos a hacer de manera más específica y vamos a hacer tratamientos mucho más personalizados, que esperamos que sea, bueno, pues lo que nos cambie un poquito el paradigma que tenemos ahora. La radioterapia, como he dicho antes, lo que hace es intentar rematar lo que se ha hecho con la cirugía, y para eso lo que radiamos habitualmente es el lecho quirúrgico con un margen amplio, porque nosotros sabemos que las células tumorales no solamente se quedan en esa zona, sino que en la zona del edema también pueden estar, con lo cual nosotros intentamos que alguna célula que pueda quedar alrededor del lecho quirúrgico cogerla. Además, añadimos la quimioterapia, la temozolomida, que es un fármaco que se está utilizando de manera oral conjunta, y probablemente lo que hacen las dos cosas es colaborar, hacer sinergia. ¿Y por qué? Porque, como decíamos antes, lo decía muy bien Silverio, el cerebro es un departamento estanco en el que es muy difícil llegar, y eso es uno de los problemas que tiene la quimioterapia. El hacerlo sinérgico hace que nosotros intentemos hacer una especie de agujeritos para que podamos llegar con manera más fácil. Es decir, estamos haciendo sinergia para poder colaborar a la hora de que llegue la quimioterapia a la zona que tiene que llegar. Poquito a poco se va avanzando en estas, que son enfermedades muy desgraciadas en ese sentido. ¿Es cierto, Silverio, que un paciente con glioblastoma puede ser donante de órganos? Mira, esto, Juan, detrás de esta pregunta hay una historia muy bonita que vivimos en primera persona. Es que el padre de un compañero que padeció la enfermedad, pues él siempre quiso ser donante, y el argumento que teníamos los oncólogos cuando muchos de nuestros pacientes nos lo comentaban, pues era que los pacientes oncológicos no pueden donar para evitar el riesgo de transmitir su enfermedad al receptor. El caso es que el hijo de este paciente, es compañero nuestro de oncología radioterápica, se revisó pues toda la evidencia o que había para no recomendar que estos pacientes fueran donantes, y la evidencia científica era muy pobre como para decirlo, porque estos tumores en rarísimas ocasiones es excepcional. Incluso hay oncólogos que nos dedicamos a esto que pasan toda la vida y no ven que nunca un tumor de este tipo haya salido fuera de la cabeza, es decir, no haya dado enfermedad a distancia, no haya dado metástasis. Es decir, es una cosa rarísima, está descrita, pero es excepcional. El caso es que hizo hasta su tesis doctoral de este tema y demostró que efectivamente el riesgo de transmitir la enfermedad oncológica al receptor era muy pequeño. Tan pequeño que desde noviembre del año 2021 el Hospital Virgen de la Risaca es pionero a nivel, yo creo, me atrevo a decir que a nivel mundial, en la donación de órganos de pacientes que fallecen por tumores cerebrales de alto grado. Ya llevamos 34 receptores que se han podido beneficiar
de un órgano que por otro vía pues no hubiera llegado. Se está trabajando muchísimo, el trabajo es exponencial con los compañeros de UCI, con los compañeros de cirugía, con los compañeros de radioterapia, que estamos intentando pues concienciar a la familia y a los pacientes poco a poco que una alternativa pues puede ser la donación, y de momento no ha habido ninguna recaída, o sea, ninguna aparición de tumores cerebrales en los receptores, y es una cosa que estamos intentando extender al resto de hospitales que trasplantan en España, y la verdad que con bastante buena acogida, pero de momento solo en Murcia lo estamos consiguiendo. De momento solo se hace aquí en Murcia, probablemente a nivel mundial, o sea, eso fue por el empeño, ¿no?, de esta persona que quería ser donante, y su hijo que estudió a fondo todo el tema. Bueno, está bien, por lo menos se nota que algo se mueve. Matías, ¿se ha producido algún avance desde el punto de vista quirúrgico en el tratamiento de los glioblastomas? Hombre, en cuanto a la técnica quirúrgica en sí, no, porque es básicamente la misma. Hemos tenido avances en cuanto a los materiales, microscopios más precisos, con mayores prestaciones, mejores instrumentos, y también hay un corolario de ayudas que han ido apareciendo en los últimos años, pues que permiten lo que decíamos antes, el objetivo de conseguir el objetivo de resección la mayor amplitud posible y con la mayor seguridad posible. ¿Qué ayudas son estas? Pues una fundamental es la monitorización neurofisiológica intraoperatoria con el servicio de neurofisiología del hospital, que son los que nos están fiscalizando nuestro trabajo de forma continua para decirnos, oye chicos, por aquí, hasta aquí, o puedo seguir un poco más, venga, vamos a estimular. Otro tipo de ayudas es la realización de cirugías con el paciente despierto, que es la mejor forma de monitorizar las funciones de determinados pacientes para no dañarlas. Técnicas de neuroimagen intraoperatoria, como la neuronavegación, que es, digamos, es nuestro GPS dentro del quirófano, que nos dice dónde están los límites del tumor antes de la cirugía. En los últimos años estamos introduciendo la ecografía intraoperatoria, que nos permite también pues, conseguir los objetivos de mayor resección con mayor seguridad. Y otro elemento es la utilización del 5-ALA, que le llamamos el gliolan, que es el ácido 5-aminolebulínico, que es un contraste fármaco que se le da al paciente horas antes de bajar a quirófano, se lo toma por vía oral, y se convierte en protoporfirina 9, y las células astrocitarias anaplásicas o malignas tienen apetencia por ese contraste, de tal forma que cuando estás operando cambiamos el filtro de luz de nuestro microscopio, de los nuevos microscopios, antes no los teníamos, pasamos de filtro de luz blanca a filtro de luz azul, y nos permite ver con un color diferente el tejido patológico del tejido normal. Eso es muy interesante cuando uno quiere hacer una resección lo más amplia posible, porque como ha dicho también Isabel, los límites del tumor a veces no llegan donde llega la captación de contraste de la resonancia. Hay una infiltración difusa de los límites, y con este tipo de producto, de fármaco, pues podemos ser capaces a veces de limpiar también esa zona de mayor infiltración gracias a esta... Ya has comentado, y yo he leído algo de eso que te llama mucho la atención, ¿no?, que estáis operando a un paciente, tocándole la masa cerebral, y el paciente está hablando con vosotros, está despierto. Eso debe ser... Eso no sé, o sea, ¿cómo lo conseguís? Pues lo conseguimos pues con unos anestesistas maravillosos, y con un paciente muy colaborador y con práctica, ¿vale? Pero anestesia local y sedación, los pacientes generalmente lo suelen tolerar muy bien, porque hay un trabajo previo en el que le estás concienciando de que hay que hacerlo así, va a pasar esto, cuando escuches no te asustes, te vamos a ir guiando, cualquier cosa que notes no lo dices, el mayor confort posible para el paciente. No solo lo hacemos en cirugía oncológica, lo hacemos también en cirugía funcional, por ejemplo, para estimulaciones cerebrales profundas para el tratamiento del Parkinson, distonía o temblor, los hacemos despiertos para poder monitorizar las funciones.
No, pero realmente nos has comentado una serie de avances en cuanto a la mejora para el resultado, muy importantes, porque vamos, realmente son cosas espectaculares lo que estáis haciendo, aunque los resultados todavía no sean, porque el tumor es muy maligno. El tumor es lo que es, pero en otro tipo de tumores sí que no. Sí que esos avances te hacen que el paciente se cure o no se cure. Isabel, la protonterapia, que esto ha salido en los medios de comunicación, explícanos qué es, en qué se diferencia de la radioterapia convencional, cuándo se utiliza y si en Murcia la tenemos disponible. Todas las preguntas en una. Bueno, la protonterapia, que ahora la verdad es que la mayoría de los pacientes que llegan a nuestro servicio nos preguntan por ella, que parece que es como si fuera magia. La protonterapia es otro tipo de radiación. Nosotros habitualmente en los aceleradores lineales que utilizamos en todos los sitios funcionamos con fotones. Los fotones son energía, únicamente energía. La energía puede atravesar la materia y dependiendo de la cantidad de energía que tengan esos fotones podemos entrar más o menos a la zona a la que queremos llegar. La diferencia con los protones es que los protones son partículas que tienen masa. Eso quiere decir que interaccionan con la materia por la que pasan y se quedan frenados. Hay un pico de Bragg, que es un pico en el que nosotros lo que hacemos es que en vez de atravesar toda la zona, se depositan en la zona en la que nosotros queremos. Eso es muy beneficioso, por ejemplo, a nivel cerebral, para estructuras en las que nosotros queremos evitar, estructuras muy críticas, el quiasma, queremos estructurar un nervio óptico, queremos evitar estructuras que podemos dañar y que sabemos que con esto, al pararlos ahí, no van a llegar. En este momento lo que se está haciendo, en España solamente hay 2 centros y 2 centros privados a los que se deriva todos los casos en los que se consideran que es posible hacerlo. Y se derivan porque inicialmente hubo un grupo de personas que nos reunimos para tomar una decisión que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, es decir, que están publicadas aquellas patologías que se deben de enviar. Hemos sido muy estrictos inicialmente porque solo había 2 máquinas y teníamos que hacerlo de manera que pudieran hacerse, y lo que se ha primado han sido los tumores pediátricos cerebrales. Quiero decir, los niños son largos supervivientes. Sabemos que los niños con cáncer tienen una supervivencia, o sea, una curación de más del 80% de los casos, con lo cual y son largos supervivientes. En estos niños hay que tener la máxima cuidado para que los efectos secundarios que vamos a ver a largo plazo sean los mínimos, y aquí es donde la mayoría de los casos que podemos enviamos a protones. Está protocolizado de tal manera que cada vez que hay un caso se reúne un grupo de especialistas y decidimos si ese caso es el adecuado o no para enviar. Es decir, que está muy revisado y muy concienciado para enviar. No obstante, creo que nuestras sociedades científicas ya están haciéndolo y están haciendo revisión de todas las evidencias científicas que nos hacen que en otros casos podamos implementarlo. En este momento solamente he dicho que hay 2, pero en unos años, que yo calculo que en unos 5 años, va a haber muchísimas unidades de protones en España. Murcia no la va a tener, de momento. Bueno, pero si un paciente de Murcia lo necesita... Desde luego lo va a hacer igual que se está haciendo ahora. De hecho, incluso en vez de ir a Madrid, a lo mejor puede ir a Valencia o a algún sitio que esté más cercano. En este momento está vehiculizado de tal manera que toda España lo envía a los 2 centros privados. En el momento en que haya centros públicos, pues habrá otro tipo de distribución. Muy bien. Silverio, ¿qué tumores, vamos a dejar el glioblastoma, y qué tipos de tumores metastatizan con más frecuencia en el cerebro? Mira, los que vemos con más frecuencia que afectan al cerebro pues son los cánceres de pulmón, los cánceres de mama, y luego prácticamente cualquier histología de tumor se puede acabar dando metástasis cerebrales, y de hecho las estamos viendo cada vez más porque los pacientes viven cada vez más tiempo y muchas veces la única forma que tiene de progresar el tumor es dando metástasis cerebral, es decir, que le metemos tanta presión que finalmente son pacientes que viven años y acaban haciendo metástasis cerebrales cuando antes no daba tiempo que le hicieran. Y luego hay tumores que tienen una especial capacidad para irse al cerebro. Hay subtipos particulares de cáncer de pulmón que prácticamente en un porcentaje muy alto sabemos que van a tener metástasis cerebrales, y aunque no tengan clínica pedimos pruebas de imagen para saber si la tienen o no. Los melanomas también tienen muchísima capacidad de irse al cerebro, los tumores de riñón.
pero vamos, el grosso de nuestro día a día son tumores de pulmón y cánceres de mama los que más metastatizan al cerebro. Sí, el microcítico que ha comentado antes Isabel, que incluso se da radioterapia profiláctica para evitar las metástasis, o sea que realmente es que debe ser muy frecuente. En nuestra sección Me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, nuestros nutricionistas de Plan Mediterráneo, Pedro Lillo e Irene García, nos van a hablar hoy sobre los cereales del desayuno. Cereales de desayuno. Me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como. En este caso tenemos unos cereales rellenos de cacao, sin gluten, 100% natural, pone aquí en el etiquetado. Lo de sin gluten, pues entendemos que son originarios de cereales que no contienen gluten, pero lo de 100% natural, ¿esto cómo debemos interpretarlo? Bueno, ya te anticipo que efectivamente, como bien comentas, debe haber ahí gato encerrado. Si te parece, leemos los ingredientes en la información nutricional. El título, ¿no?, de los cereales. Cereal de desayuno con maíz, arroz extrusionado, relleno de crema de cacao con avellana. Ingredientes: relleno de cacao, 40%, compuesto de azúcar en primera instancia, aceite de girasol, cacao en polvo, pasta de avellanas, pasta de cacao, lecitina de girasol saborizante, vainilla y avellana. Antioxidantes: harina de maíz, harina de arroz, azúcar, nuevamente, cacao en polvo, sal y gasificante. Como puedes comprobar, ya nos anticipa que la cantidad en azúcar va a ser bestial y por lo tanto el número de componentes es más de 5 y es un producto, por definición, ultraprocesado y por lo tanto para tomar, si cabe, de manera ocasional. Los valores nutricionales. El valor energético en kilocalorías son 460 kilocalorías por 100 gramos de producto. Te recuerdo, pese a que tú ya lo sabes, que 100 gramos de pan, que es media barra de pan fresco, son 240 kilocalorías. Esto lleva 460. Las grasas 18, de las que saturadas 3 gramos. O sea, el perfil lipídico es saludable. Es cierto que han empleado pues grasas, digamos, saludables, aceite de girasol en este caso. Hidratos de carbono 66 gramos, de los que azúcares 25 gramos de azúcar. Para que los televidentes nos comprendan mejor, comentar que 25 gramos son 2 cucharadas y media soperas de sacarosa o azúcar de mesa. Es decir, es una cantidad de azúcar bestial y por lo tanto un alimento que no está indicado a muchísimos sectores de la población, entre los que se pueden encontrar los diabéticos, pero para los niños tampoco sería indicado, ni para los adultos sanos. Fibra 2 gramos, eso no está mal, proteínas 5,3 y sal casi 1 gramo, una buena cantidad en sodio. Bueno, creo que queda poco lugar a duda, es un producto que tiene mucha demanda, que los niños fundamentalmente bueno, sienten pasión porque es un producto muy adictivo por esa cantidad de sacarosa y de ácidos grasos y la textura crujiente, pero no es comparable un desayuno tradicional, como sabes, que puede ser una tostada de pan con aceite, con tomate y aceite. Incluso... Es cierto que la mayoría de este tipo de productos, galletas, bollería industrial, cereales, la mayoría llevan una cantidad de azúcar muy similar, o sea, en cualquiera de sus variantes. Efectivamente. Entonces, mis preferidas ya sabes que son las tostadas con aceite y tomate, pero a los pequeños les cuesta. ¿Sería conveniente, por ejemplo, una tostada con aceite y mermelada, con mantequilla incluso y mermelada, antes que este tipo de productos que sí suelen gustarle a todos los pequeños? Absolutamente, sin duda alguna. Es decir, un buen pan con un poco de mermelada o con un chorreón de aceite o con un poco de aceite y miel no es comparable, Y de hecho, bueno, hay que incentivar a la población a que consuman ese tipo de productos, teniendo presente que esa mermelada o esa miel la consuman en días puntuales. Lo ideal es una tostada de tomate y aceite, que se habitúen en casa a tomar ese tipo de desayunos porque es 100% saludable y por lo tanto de manera ocasional tomar esos otros y esporádicamente, pero vamos, muy raramente poder tomar este tipo de productos. Entonces casi mejor que no me lo compro y no me lo como, ¿no? Me lo compro y no me lo como. De acuerdo. Bueno, ya sabemos un poquito más sobre este alimento. Isabel, antes Silverio nos ha comentado
que los pacientes con glioblastoma pueden ser donantes de órganos. Hay una tesis, ¿no?, de la doctora Encarnación, de la región de Murcia, es pionera en todo esto. Cuéntanos el proyecto que tenéis, que creo que es importante. A ver, aquí es el doctor Juan Antonio Encarnación el que hizo la tesis, y detrás de esta tesis hay una historia humana muy bonita que ya ha contado, muy especial, que ya ha contado el doctor, que es que su padre con un glioblastoma al final ha podido ser donante de órganos, que era bueno, pues él tenía muchas ganas. A raíz de esto se hizo un estudio en el que se vio que los gliomas de alto grado son tumores que tienen menos de un 1% de probabilidad de producir metástasis. Esta cifra del 1% es la que considera la Organización Nacional de Trasplantes como de bajo riesgo, con lo cual los tumores, los pacientes que tienen un glioma de alto grado pueden ser donantes a partir de este momento. Se hace un estudio pionero en Murcia en relación a la tesis. En este momento hay 21 pacientes que han donado, y de hecho hay 14 más que querían donar, pero que no se ha podido por otras causas diferentes al tumor. De esos 21 donantes hay 35 personas que se han beneficiado de esos trasplantes. Han sido 19 trasplantes hepáticos, 12 renales y 4 cardíacos. Y todos estos pacientes se ha tenido la seguridad de que no se transmitía la enfermedad, porque previamente al trasplante a todos los pacientes se les hace un TAC ese mismo día de la donación y se les coge una muestra de sangre de ADN tumoral circulante, es decir, que se hace de tal manera que les aumentamos la seguridad de que no van a poder o que no van a tener la probabilidad, o es muy pequeña la que van a tener de poder desarrollar un tumor. Estamos hablando que esto es un proyecto pionero en Murcia, y que en este momento la Organización Nacional de Trasplantes se está planteando, o se ha planteado ya, y de hecho en febrero o marzo lo va a ampliar a toda España, es decir, que es un proyecto que no solamente va a ser murciano, sino que va a ser a nivel nacional. Y hay que decir que es muy importante saber que en España, que es un país de los que tiene mayores cifras de donación, sin embargo, todavía en trasplantes hepáticos y cardíacos fallece entre un 10 y un 15% de pacientes en lista de espera, con lo cual hay que seguir ahondando esta posibilidad de que busquemos donantes en situaciones especiales. Y estos casos son situaciones especiales en las que se puede sacar, desde luego, muchísimo provecho para mucha gente. Muy bien, pues queda dicho, y el reconocimiento a esta persona. Al doctor Encarnación, que desde luego, aparte de la historia humana, es una historia, o sea, es una capacidad científica muy importante que ha hecho un cambio de paradigma en la medicina. O sea, que creo que es muy importante. La verdad es que el tema es muy interesante, lo que pasa es que ya llevamos más de una hora de programa y tenemos que dejarlo aquí. Creo que el tema ha quedado muy claro, es realmente cierto que el pronóstico de estos tumores sigue siendo malo, pero que aunque en la quimioterapia ha habido pocos avances, sí que hay muchos avances en el tema quirúrgico por las nuevas técnicas que podéis utilizar, y en el tema de la radioterapia también ha aumentado de manera considerable sus efectos beneficiosos. Así que lo dejamos aquí, ojalá que en un futuro podamos hacer otro programa sobre este tema en el que podamos dar mejores noticias. Por mi parte nada más, solo recordaros que en nuestro portal de salud UCANSalud podéis encontrar información sobre hábitos de vida saludables y prevención de muchas enfermedades. Despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.